Son las 3:10 de la mañana. Ha amanecido con algo de frío. La mañana está muy fresca. Me he venido a presentar delante de Dios. Vengo a presentar mis ruegos y a suplicar su misericordia. Cuánto necesito de Dios. Cuánto necesitamos de Él como iglesia. Hemos sido llamados para representarle ante el mundo. El mundo ya no tiene temor de Dios como antes lo tenía, cuando la fe era más pura, más limpia, más santa. Pero hay un pueblo que debe de levantarse, que debe de permanecer en pie ante los embates del enemigo. Y Dios será visto a través de ese pueblo santo, puro y hermoso, con un carácter semejante al de Jesucristo. La Escritura dice, hermosa como la luna, como ejércitos en orden. Qué maravillosa descripción hace la palabra de Dios de aquellos que han creído en Jesucristo. Y en el libro de Daniel capítulo 2 nos habla de una imagen, una gran imagen de aspecto terrible, la cual su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus piernas de hierro, y sus pies de hierro y de barro cocido. Y nos dice la Escritura en Daniel capítulo 2, que el profeta Daniel, explicándole a Nabucodonosor, le dice, tú, oh rey, viste que fue cortada una piedra de un monte, y esa piedra dio en los pies de la gran imagen, y la desbarató, convirtiéndola en tamo y polvo, y que el viento vino y se la llevó, y no quedó rastro alguno de ella. Pero aquella piedra fue convertida en un gran monte. Y esa palabra que se le dijo a ese rey se cumplió. En primer lugar, cuando la roca de los siglos, porque Jesús no es la roca de hoy nada más, sino que es la roca de ayer, de hoy y de todos los siglos, pues Jesucristo dijo en su palabra, inspirando al que escribió eso, Jesucristo es ayer, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. El Hijo de Dios, el enviado de Dios, vino cual roca de todos los siglos. Y cuando la gran imagen ya estaba formada, pues Babilonia ya había existido, Medo-Persia ya había existido, Grecia ya había existido, y Roma estaba existiendo, y era el momento donde ya los pies estaban formados. Los dedos de hierro y de barro ya estaban. Pues los judíos habían dicho, no tenemos otro rey más que a César. Y ahí en ese momento, el barro que representaba en esa figura, en esa primer figura,
porque esa imagen tiene más de una aplicación. En esa primer figura, los judíos representan el barro, pues ellos dijeron, no tenemos otro rey más que a César. Y ahí los judíos, al aceptar al representante de Satanás, se unieron a la gran imagen. Y en el deseado de toda la gente, el libro escrito por la hermana Huay, ahí dice que Cristo, cuando vino, les destruyó sus falsas doctrinas a los fariseos, a los saduceos, a los judíos, y que éstas fueron como tamo que arrebata el viento. Jesucristo vino y destruyó esa gran imagen que en su tiempo estaba formada. Y el cristianismo, el mensaje de Jesús, claramente podemos ver que se convirtió en un gran monte, porque el cristianismo ha rebasado al judaísmo, porque el judaísmo son 4 millones aproximadamente de judíos que hay en todo el mundo actualmente en este 2024. Y cristianos hay una cantidad incontable de cristianos. Nada más la Iglesia Católica son 1.229 millones. Adventistas del séptimo día son 23 millones, y con los que simpatizan con el adventismo son alrededor de 30 millones de adventistas en todo el mundo. Hay 1.1 millones de adventistas en Estados Unidos. Hay 1.4 millones de adventistas en Brasil. Y hay una gran cantidad de adventistas alrededor del mundo, que pareciera que fueran más de la cantidad que son. Testigos de Jehová hay alrededor de 4 millones. Y así sucesivamente, iglesias presbiterianas, evangélicas, pentecostales, mormones, todas aquellas iglesias que se llaman del nombre de Cristo, son reconocidas por Dios y por el cielo como iglesias cristianas. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo que Dios, a los que reconoce que son sus hijos, les dio su palabra. Los judíos no pueden decir que Dios no les dio su palabra, lo reconoce como sus hijos. Les dio el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento está explicado todo el plan de salvación. El libro de Daniel es el Apocalipsis para los judíos. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de la obra de Dios en el mundo, de la obra de Dios en su trato con la humanidad y en su trato con la rebelión y con el pecado. Todo el Antiguo Testamento claramente habla de la rebelión de aquel ángel caído, de aquel primer traidor, y de cómo otros le siguieron. Todo el Antiguo Testamento muestra el amor de Dios a su creación, a la familia humana. También muestra el amor de Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús está claramente señalado en el Antiguo Testamento. Emmanuel, Dios con nosotros. La profecía de Daniel capítulo 9 claramente dice en qué momento vendría el Mesías. Isaías describe las características del Mesías en Isaías capítulo 52 y 53. En el capítulo 42, en el capítulo 32, en todos los capítulos del libro de Isaías hay alguna mención al Mesías. Toda la Biblia nos habla de Dios, toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia nos habla de que Dios puso su Espíritu Santo en aquellos que temen su nombre. La ley de Dios está en el corazón del Antiguo Testamento. El monte Sinaí resalta.
Y en el Nuevo Testamento resalta la gracia. Esa gran roca que despedazó los pies de la imagen, esa roca llena de fuego, llena con el Espíritu de Dios, desbarató la imagen. La imagen era de hierro en el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las piernas de bronce, los dedos de hierro, en parte de hierro y en parte de barro. Una roca común no la podía haber despedazado, tenía que ser una roca no de este mundo, sino de fuego, una roca con fuego ardiente. Y fue así que pudo desbaratar esa imagen. Y esa imagen dejó de ser. El imperio romano pagano fue destruido. Y los 10 dedos simbolizan tanto a las tribus bárbaras como a las 10 tribus de Israel que se le unieron a la Roma pagana. Y esa roca se convirtió en un gran monte en la iglesia cristiana. Pero esa figura se vuelve a repetir cuando la iglesia papal hace una imagen del cristianismo. Y en el concilio de Nicea en el año 325 se forma una imagen tergiversada de Jesucristo. Así como Nabucodonosor levantó una imagen con forma de hombre, toda de oro, reinterpretando el sueño que se le dio a él, así el papado reinterpretó las verdades que Jesucristo trajo, el enviado de Dios. La verdad de Dios, el papado la reinterpretó y hizo una imagen toda de oro, pero una imagen filosófica. El credo niceo-constantino, el credo en el arrianismo y en el trinitarismo. El arrianismo es una filosofía netamente católica. El trinitarismo es la otra cara del catolicismo. El trinitarismo es una filosofía netamente católica. La fe en Dios es superior al arrianismo y superior al trinitarismo. La fe en Dios es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él así nos lo dijo. Y así lo creemos los cristianos. Y hay judíos que también así lo creen. Cuando Martín Lutero vino, él vino en el poder de Dios y desbarató la imagen que se había formado por parte del papado. Y quedó deshecha esa bestia. Le fue dada muerte, pero una herida que la Biblia dice que se le curó y que el mundo se maravilló. Ahora nuevamente la imagen se vuelve a levantar en los Estados Unidos, una imagen dominical, el domingo, el día que la iglesia papal consagró en honor a la Santísima Trinidad. El sábado señala al verdadero Dios, al Creador de los cielos y la tierra. Y el domingo señala a la Santísima Trinidad, el falso Dios. El Dios del arrianismo y el Dios del trinitarismo, el enemigo de las almas, se muestra como director del cristianismo actualmente, y las iglesias que guardan el domingo son las iglesias apóstatas que guardan un falso sábado. Y allá en Estados Unidos estas poderosas iglesias tienen mucha influencia. Ellas, haciéndole honor al papado, instituirán el domingo como día de reposo so pena de muerte. Y los cristianos en Estados Unidos sufrirán, principalmente aquellos que guardan el sábado. La iglesia en Estados Unidos, especialmente la iglesia adventista del séptimo día, y aquellos que acepten el sábado como día verdadero de reposo bíblico, como la Biblia lo señala, serán perseguidos y huirán hacia todos lados, pero principalmente vendrán hacia México. Y México tomará el lugar que la profecía le tiene designado. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 dice: vi
a un ángel que se levantó del este, el cual traía el sello del Dios vivo, y que gritó a los 4 ángeles que sostenían los vientos: no soltéis los vientos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa iglesia es ya la iglesia adventista del séptimo día en su fase triunfante, en donde los adventistas ya no estarán solos, sino los hermanos de otras denominaciones que crean en la fe que estos hombres y mujeres santos profesan. Estos nuevos creyentes abrazan esa fe porque saben que el adventismo es la máxima expresión del cristianismo. El adventismo es cristianismo. Es el tercer ángel, ya que el primer ángel es el judaísmo, el segundo ángel es el cristianismo y el tercer ángel es el adventismo. Ahí en Estados Unidos se manifestó el tercer ángel. El primer ángel se manifestó en Palestina, en el Israel en la carne. El segundo ángel se manifestó en el cristianismo. La ciudad de Antioquía tomó el lugar de Jerusalén. Por eso la ciudad de Antioquía es conocida como la Nueva Jerusalén. En el Israel en la carne, Cristo fue visto en símbolos y figuras. En el Israel simbólico, Cristo fue visto en persona, visto en la carne. Y en el Israel moderno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Cristo es visto en Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. El Padre es la primera persona. Jesús es la segunda persona. Hay 3 personas en el trío celestial, los 3 más altos dignatarios, pero no son una trinidad, porque Dios no es un monstruo de 3 cabezas. La Biblia dice que hay un solo Dios, el Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El Padre es el único Dios vivo y verdadero. De Él procedió Cristo, de Él procede Cristo. Del Padre salió Cristo. El Padre lo engendró antes de la eternidad, en los días de la eternidad, antes de que el tiempo comenzara. Perdón por decir antes de la eternidad. En los días de la eternidad, dice la Biblia, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, ¿no eres acaso la más pequeña entre las ciudades de Israel? De ti saldrá el que me será Señor. De ti saldrá el que será Señor en Israel, el cual sus salidas son desde los días de la eternidad. Jesús es eterno como su Padre. La Biblia nos enseña que Dios lo engendró antes de que existieran los cielos y la tierra. Y J. Wagner en su libro Cristo y su justicia dice que eso ocurrió tan atrás, pero tan atrás en el tiempo que para nosotros es la eternidad. Dios engendró a Jesús y mediante Él trajo a la vida los cielos y la tierra. El Hijo de Dios, el representante de Dios, el Verbo de Dios, el Verbo divino, la voz de Dios, su palabra. El Espíritu Santo emana del Padre y Dios ha dado que también emane del Hijo. Jesucristo intercede mostrando sus heridas, las heridas de la cruz. Y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no puede interceder mostrando las heridas de la cruz, porque el Espíritu Santo no fue crucificado. El Espíritu Santo no fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nació del vientre de María. El Espíritu Santo no fue el cual
crucificaron los romanos por instigación de los judíos. El Espíritu Santo no fue el que estuvo muerto en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. El Espíritu Santo no fue el que resucitó es el Hijo de Dios. Jesús viene y se mostró a los judíos. Él vino y se mostró a los judíos en símbolos, en figuras. A los judíos se les mostró como un padre. A los cristianos se les mostró como un hijo. Y a los adventistas del séptimo día se les muestra como el Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar toda la Escritura, no nada más una parte. Y en la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo también es el Padre haciendo uso de su omnipresencia. Es el misterio de Dios revelado en la persona de Jesucristo. La manifestación del Espíritu del Padre, del gran amor que Él tiene por la familia humana. No alcanzamos a comprender la naturaleza de Dios. No debemos de meternos ahí porque la misma Biblia nos alerta. Las cosas reveladas son para los hombres y para sus hijos, mas las secretas son de Jehová. Pero claramente la Biblia enseña la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la profeta Elena G. de White dice que hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Los arrianistas dicen que son 2, el Padre y el Hijo. Enseñan que el Espíritu Santo es la misma persona que es Cristo, pero no entienden que Cristo se muestra en Espíritu Santo, pero que también el Padre se muestra en Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, pero también es el Espíritu del Padre. Y esto los arrianistas no lo comprenden, no entienden. No asisten a la iglesia normalmente los arrianistas. Los arrianistas no se presentan en la iglesia. Desde ahí ellos ya van mal. Los arrianistas no exponen su teología ante los embajadores que Dios tiene aquí en la tierra. Porque la misma Biblia dice, en la multitud de los sabios, en la multitud de los consejeros, hay sabiduría. ¿Por qué los arrianistas no presentan esas verdades ante los laicos? Ante a los pastores. Hay pastores que todavía son buenos. Hay laicos que todavía son buenos. Muchísimos pastores dentro de la iglesia adventista tienen amor verdadero hacia Dios. Hay verdaderos laicos dentro de la obra. ¿Por qué no la presentan estos arrianistas, esas ideas que tienen, y seguramente se las van a refutar? Los trinitaristas por lo mismo, ¿por qué no presentan sus ideas erradas acerca de que Dios es un monstruo de 3 cabezas? El adventismo no es ni arrianismo ni trinitarismo. Dios no es doctrina, Dios es un Dios vivo y verdadero. Está fuera de nuestro alcance, pero Él en su palabra ha dado una revelación de sí mismo, y Jesucristo es el intérprete de la ley de Dios. Él es el que nos da a conocer al Padre. Y ahora el Padre nos da a conocer a su Hijo a través del cristianismo. Jesús nos lo dio a conocer a través de su vida y obra. Ahora Dios se da a conocer a través de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Y me presento ante ellos. Y al igual que la hermana Elena G. de White decía que ella acudía ante a estos 3 más altos dignatarios y les pedía que los fortaleciera, así también yo me presento ante ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana me he presentado delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios vivo y verdadero, Padre de Jesucristo, y que has puesto tu Santo Espíritu en Jesús y lo has llenado a plenitud de tu poder, de tu persona. Padre, tu siervo Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, es mejor no ir. Padre, yo también quiero hacer propias esas palabras. Si tú no vas con nosotros al frente, si tú no vas siendo nuestra retaguardia, como dice tu palabra, pues así dice que tú irás al frente y también serás nuestra retaguardia, es mejor no ir, porque el diablo nos va a vencer. Padre, ven como viniste al principio, cuando la tierra era pura, cuando salió de tus manos.
Por tu palabra la creaste. Por tu palabra llamaste la creación a la vida por medio de Cristo. Y al hombre lo creaste con tus propias manos. Escribiste tu ley con tu propio dedo, con el dedo de Dios, dice tu palabra. Padre, te suplico que nos vuelvas a crear espiritualmente hablando, porque así lo enseñas en tu palabra, y nos hagas hombres y mujeres semejantes a Cristo, porque Cristo es semejante a ti. Que pongas tu Espíritu Santo en nosotros como lo pusiste en Cristo, como lo pusiste en todos aquellos que te sirvieron en su tiempo. Dios mío y Rey mío, nos hace falta. Vitalmente, infinitamente te necesitamos. Padre, envía de nuevo a Jesucristo. Espíritu, ven de los cuatro vientos. 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 Y llénanos, cólmanos de tu presencia. Padre, haz que tu sol de justicia vuelva a brillar y que entendamos la verdad tal cual es en Jesucristo. Que entendamos lo que necesitamos entender, lo que tú deseas que entendamos y lo que está velado a nuestro conocimiento. Que no procuremos ver la desnudez de tu naturaleza, así como cambió la desnudez de Noé. Que nosotros no caigamos en ese pecado, de meternos en donde no nos has dado permiso, de meter nuestras narices en donde no deseas que el hombre se meta. Pero donde permites que nosotros escudriñemos tu palabra, ahí llévanos, Padre, por tu Santo Espíritu. Que Jesús y este crucificado sea una realidad para nuestra vida. Estamos en tus manos, mi Dios y mi Rey. Sabes cuánto te amo. Tu pueblo te ama. Todavía tienes aquí en la tierra quienes te aman, quienes te sirven. Usted lo sabe, Padre mío, infinitamente. Yo veo con mis ojos que hay hombres y mujeres en todas las denominaciones, no solo en la iglesia adventista, que procuran servirte, Padre. Ayúdame a ser útil para ti aquí en este planeta, en el servicio cristiano, en el servicio a ti, Padre, en el servicio a tu amado Hijo y en el servicio a tu Santo Espíritu. Estoy en tus manos, Padre. Mi vida, mi alma, mi ser entero, mi cuerpo está a tu disposición. Tómame en tus manos, Padre. Haz de mí una nueva persona. Capacítame para la obra. No solo a mí, sino también a mis hermanos. Bendiga a los pastores, a los líderes en la Asociación General que temen tu nombre. Y a aquellos que juegan con tu ley, con la gracia, con el plan de salvación. Señor, te suplico que los retires de la obra porque solo están estorbando. Si este hombre que está en la presidencia mundial de tu iglesia, Padre bendito, no cumple con aquel llamado que tú le hiciste, Padre, está en tus manos. Todas las personas, queriendo o sin querer, harán su obra. Pero tus planes maravillosos llegarán a feliz final, pues tu santa y bendita voluntad siempre se cumple. Si a este hombre que está en la presidencia de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día le falta carácter, Padre, te lo suplico que le des el carácter que necesita. Si él no lo quiere recibir, Padre, en tus manos está. Si él es alguien que desea, quiere, aspira a servirte, que así sea. Pero si a él le falta carácter,
Indudablemente como hombre no puede hacer mucho ante la ola de iniquidad, pues se necesita más que un hombre para detener esta ola de pecado que ahoga a la iglesia. Padre, si este hombre no cumple, humanamente hablando, con la expectativa que tú Padre, hablo en términos humanos, perdóname por usar este lenguaje. Si él no cumple con el cometido que tú le has dado a él, Padre, está en tus manos. Y sé que usted infinitamente sabe qué hacer. Usted sabe si va a poner a otra persona en su lugar o este hombre va a ser el último presidente de la Asociación General. Padre mío, ¿acaso va a ocurrir como ocurrió allá en Israel cuando Caifás y Anás estaban al frente? Y que no desearon escuchar a tu Hijo Jesús. Y escogiste a otros para que otros llevaran tu mensaje. Y tu Hijo llamó a los discípulos y luego escogió a los apóstoles. Padre mío, yo entiendo que los fariseos y los saduceos son idénticos a la iglesia papal y que Juan el Bautista es idéntico a la iglesia adventista. Pero también entiendo por tu palabra que Juan el Bautista tuvo que morir. Murió salvo, murió como un mártir. Y entiendo que en los Estados Unidos la iglesia adventista es Juan el Bautista. Y por tu palabra veo que así como le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, también la iglesia adventista militante tiene los días, las horas, los minutos contados. Y que la iglesia adventista del séptimo día en su fase triunfante está a aparecer así como Cristo apareció y tomó el lugar de Juan el Bautista. Padre, te suplico misericordia. Sé que la tienes y que la manifiestas hasta el último instante cuando la gracia se vaya a terminar. Padre, ayúdame a mí y a mis hermanos a predicar tu evangelio, a levantar en alto tu ley, a levantar en alto tu nombre y tu ley, y a levantar en alto la cruz de Cristo. Gracias por este día, mi Dios y mi Rey. Estoy en tus manos. Sabes que te amo. Fortalécenos con tu Santo Espíritu, porque el enemigo tiene muchos engaños y nos quiere entrampar. Es más astuto que nosotros, es más sabio que nosotros, es más inteligente que nosotros. Y entiendo por tu palabra que Él fue educado en el cielo y que esa sabiduría que obtuvo en el cielo la ocupa para sus fines maléficos. Pero en tu nombre, el cual nombre has puesto en tu Hijo, porque en tu palabra dice que mi nombre está en Él. Has puesto tu nombre en tu Hijo. Entonces, Padre, ahora sí me puedo dirigir ante ti en el nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo, al cual tú designaste como Rey para tu pueblo. Y Él, con su propia palabra, dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios mío, quisiera comprender más profundamente tus verdades espirituales, tu doctrina, la doctrina que enviaste mediante Jesús, y que nos las grabas indeleblemente en nuestra mente y en nuestro corazón mediante tu Santo Espíritu. Ábreme entendimiento, mi Dios y mi Rey, y ayúdame a hablar con prudencia, con gracia. No yo, Padre, mátame, Señor, pero resucítame juntamente con Cristo, no solo a mí, sino también a mi familia, a mis amigos. Te imploro por mis enemigos, Señor. Te imploro por aquellos que me odian y me aborrecen. Aún dentro de la iglesia he visto esta actitud hacia mi persona. Pero eso me empuja a tus pies. Eso me empuja a los pies